Muy buenos días, te saluda el profesor Eduardo Cerviña, miembro fundador del Centro de Estudios Mágicos Bastet. Junto con la profesora Hermelinda Maglione, te vamos a acompañar durante este año en un pequeño viaje de autodescubrimiento y de conocimiento. La idea es que puedas tú ver esta serie de videos de una manera práctica, didáctica y a tu tiempo. La magia en sí misma es trabajar e incluir todos estos procesos dentro de tu práctica diaria y cotidiana. Como dije, mi nombre es el profesor Eduardo Cerviña. Para quienes no me conocen, soy esoterista y tarotista con más de 25 años de experiencia dentro del mundo del estudio mágico, las órdenes esotéricas y el tarot. He pertenecido a escuelas como la Orden Rosa Cruz Amor, la Ordo Frater Lucis, la Ordo Templo Oriente Antiguo y la Logia Horus Mag, donde he acumulado y trabajado un gran número de rituales y prácticas que ahora voy a compartir. Hoy vamos a iniciar con una pequeña clase de corte teórico, la cual se titula Historia de las órdenes esotéricas en estos primeros pasos dentro de lo que es la alta. ¿Y por qué tenemos que adentrarnos en lo que podemos llamar historia de las órdenes esotéricas dentro del conocimiento mágico y demás? ¿Por qué empezamos por acá? Tradicionalmente, el conocimiento esotérico ha sido impartido por mentores, guías y maestros que han pertenecido a una o varias órdenes. El camino iniciático, ya sea en solitario, ya que como veremos, hay escuelas que trabajan desde lo solitario, y lo vamos a ir avanzando a medida que vamos avanzando, o desde la mancomunidad, que son escuelas que trabajan desde el grupo, desde la logia, desde el trabajo unido. Vamos a poder darnos cuenta que existe esa doble capa o esa doble estructura que nos puede dar el impulso o el empuje dentro de lo que es el entendimiento de la magia, lo esotérico y obviamente el camino inicial. Ahora bien, vamos a dar inicio con el origen de las escuelas de los misterios. Se dice que originalmente las escuelas de los misterios nacieron en Egipto. La primera gran comunidad, pero dirán, ajá, pero los sumerios tenían misterios, los babilónicos tenían misterios, los, o sea, los chinos tenían misterios. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y cada civilización, desde el chamán de la tribu Yanomami en el Amazonas, hasta el druida oculto en el, en el, en el mundo, en el bosque celta,
o el hindú que hacía culto a Brahma, tiene o poseía una escuela de misterios, o poseía sus misterios. ¿Por qué? Porque la palabra misterio, etimológicamente, es algo oculto que no se conoce. La palabra misterio viene, y siempre es bueno mencionarlo, de cuando Pitágoras va a Egipto. Cuando Pitágoras decide ir a Egipto a estudiar con los egipcios, que eran ya era una civilización que estaba asentada y que ya tenía unos 3000 años antes de la llegada de Pitágoras. Él llega a Egipto a estudiar. Recordemos que Egipto y Grecia están ahí cara a cara. Y ya el Egipto que conocían los que vimos de las pirámides y del faraón Ramsés, ya ese Egipto era historia. Y ese Egipto había pasado hace 2000 años, hace cerca de 1000 años antes de la llegada de Pitágoras. Cuando llega a Egipto, Pitágoras llega a un Egipto marcado por, marcado por las conquistas, marcado por las invasiones y aún así rico en cultura. Cuando él llega y decide entrar a estudiar con los egipcios, cuentan las leyendas de Pitágoras que se le niega la entrada. A pesar de haber sido recibido como un emisario, como un sabio, como un conocedor del universo, se le niega la entrada. Y se le niega la entrada porque no era iniciado en la palabra misterio, que es de origen egipcio. Como si nosotros dijéramos hoy en día, no eres iniciado o no conoces la palabra pelota o taza o carta del tarot y demás. Y obviamente Pitágoras, una vez que es aceptado en los misterios, que empieza a acercarse de una manera progresiva, entra o se une a estas castas y estas castas le facilitan o lo inician. Volviendo, y quizás hay que mencionar el libro de los grandes iniciados, un libro muy famoso, de dudosa procedencia las historias, pero uno de los libros que suelen estudiarse en algunas de estas escuelas esotéricas, es el libro de los grandes iniciados. Y este autor, cuyo nombre ahorita en este momento no recuerdo, menciona que Rama o Ram es el primer gran iniciado y llega y se asienta y trae también, lleva a la India, supuestamente Ram, el pueblo hindú es de origen asirio, es el que viene de Europa, y que en el paso buscando a la India pasan por Egipto y también encuentran el conocimiento. Y hay la transformación de Ram en Rama, en la cual se convierte en un profeta, en un iniciado. ¿Por qué? Porque la iniciación transforma. Y voy a abrir este curso por donde voy a cerrar, que es mencionando un poco lo que es la iniciación. La iniciación es un proceso transformador, que a medida que tú te vas adentrando en los misterios, vas recibiendo lo que se llaman iniciaciones de hecho o iniciaciones
que son simbólicas, en la cual conoces el símbolo, recibes unas palabras, recibes un paso, recibes una serie de gestos, señales y principios, de los cuales tú debes descifrar todo lo que viene en esa especie de lenguaje encriptado. Una vez que hemos trabajado y decidimos trabajar en esto, ese entendimiento, no solamente a través del estudio, sino a través de la meditación, a través de la serie de prácticas que se van teniendo, te van a dar un entendimiento de ti y la iniciación real, que es interna, personal e irrepetible. Ese fin último es lo que buscan las escuelas de los misterios. Y los egipcios, que fueron una de las civilizaciones que más trabajaron la búsqueda de impartir y crear ciertos misterios, desde el hecho de que sus castas sacerdotales, y es interesante porque la casta sacerdotal egipcia era la que tenía el acceso, tanto sacerdotes como sacerdotisas, dependiendo del culto, y aquí vamos a hablar de dos cosas que son interesantes analizarlas, sin entrar en las profundidades que son necesarias. Existían cultos sacerdotales masculinos y cultos sacerdotales femeninos. En la época del antiguo y lejano Egipto, no era que solamente existía el sacerdocio, como lo podemos ver en las religiones patriarcales, sino que existía una estructura sacerdotal, tanto masculina como femenina. Y los misterios y los orígenes iniciáticos estaban determinados por culto al dios y, por supuesto, edad y sexo. ¿Qué quiero decir con esto? Y así originan las escuelas de los misterios. Al estar vinculados con las castas sacerdotales, el egipcio, el egipcio de a pie, el egipcio que vivía en el pueblito y criaba vaquitas y creía que el Nilo era lo más importante o el centro del universo, aprendía de memoria los misterios. Iba al templo como buen egipcio, iba al templo como buen griego, iba al templo como buen cristiano. Lo hemos repetido una y otra vez. Y lo que hacía, o su función primordial, era simplemente repetir de manera mecánica, el principio exotérico, es decir, de afuera, lleno de símbolos, pero sin el entendimiento del mismo. Ahora, Pablito, vamos a poner un ejemplo, vamos a ponerle un nombre clásico egipcio a nuestro personaje, Pablito, se acercaba a el sacerdote de Amon-Ra o al sacerdote de Horus o al sacerdote de Tot. Y este veía ciertas actitudes o ciertas posibilidades dentro de Pablito, a pesar de no ser de casta noble, si era de casta noble, es decir, hijo de algún sacerdote, hijo de alguna figura importante dentro de la cultura, bueno, iba a tener el empujoncito. Pero si era hijo de un visir, obviamente iba a tener el empujoncito más grande
que si era hijo de un alfarero, ¿ok? Pero veían ciertas características y era llevado desde niño, a las escuelas de los misterios, donde iba a ser formado en el conocimiento esotérico. ¿Ven la diferencia? El eso de adentro, es decir, iba a entender por qué el sacerdote o porque el sacerdote agarraba una báscula y la levantaba apuntando al sol. Ah, eso era el símbolo del equilibrio de Ra atravesando la luz. Aprenden el símbolo. Aprendían símbolos que otros simplemente veían al alzar el sacerdote la lámpara o alzar el sacerdote una vara y atravesarla con la luz del sol para encender una llama. Esa es la gran diferencia de la vida dentro y fuera de las escuelas iniciales. ¿Cómo llegaron estas escuelas a nosotros? Pues llegan a través de los griegos o de la cultura greco-romana. Igual pasaba en China, igual pasaba en... ¿Cuál es la gran diferencia y por qué se dice que las escuelas esotéricas muchas veces nacen en Egipto? Porque de donde se tienen registros de que se trabajaba, que había este tipo de trabajo a nivel organizado, personal, que había una estructura de iniciación y adaptazgo, se ve por primera vez. O sea, donde vemos la estructura de la cual operan las escuelas griegas y a su vez las escuelas iniciáticas occidentales, la toman. Entonces, para nosotros, occidentales, nuestro origen viene, o por lo menos ese origen místico, mágico de el conocimiento esotérico, viene o inicia su primera fase desde los egipcios. Llegan los griegos. Griegos, una cultura de pequeñas ciudades de estado, unidas por dos cosas, o por tres. Cultura, primero que nada, un factor cultural. Segundo, ese factor cultural los unía en algunas filosofías, mitologías, que eran sus religiones, cultos. ¿Okay? Lo mismo que un griego ateniense adoraba a Zeus, lo mismo lo hacía un espartano, lo mismo lo hacía un cretense. ¿Okay? Este pequeño grupo de ciudades-estados se unían para eso, para la defensa de su, de su, de su tierra, por así decirlo, ante los invasores extranjeros. Y, por supuesto, ante y durante periodos especiales, como los cultos de Lucinos y la práctica de las Olimpiadas. ¿Sí? Ahora, es algo interesante de ver porque lo que nosotros tenemos como cultura griega, lo que nosotros pensábamos del pueblo griego, está vinculado es directamente a una Grecia tardía, ¿verdad? Que obviamente es la Grecia unificada de Alejandro Magno. Esa Grecia unificada que ya había asimilado y negado ciertos misterios. Ese periodo que llamamos periodo helénico
Es un periodo dentro de la Grecia antigua. Y obviamente los cultos que se trabajaban en este periodo helénico estaban mucho más cimentados e irradiados de otras culturas, por así decirlo, que de la Grecia clásica. Dentro de la Grecia clásica, cada ciudad, estado, recordemos, eran pequeños asentamientos establecidos con culturas diferentes, cultos diferentes, pero unificados dentro del mismo mitología. Es decir, en Atenas yo podría tener un culto a Atenea, un culto a Apolo en Delfos, por poner un ejemplo, y en Esparta tener un culto a Ares. Mismo sistema mitológico, mismo mitologema, pero dividido en diferentes estructuras culturales. Por lo tanto, teníamos la misma cultura o culturas similares, pero unidas en un principio o unidas en este principio. ¿Qué quería decir esto? Que en estas culturas había cierto intercambio. Cierto intercambio no solamente con, con las culturas griegas entre sí, sino con culturas de Oriente cercano, donde algunas personas se atrevían a cruzar ese mar y llegar a esa pequeña luna donde hoy en día se encuentra Turquía, donde hoy en día se encuentra África, que es África-Asia, que construye lo que es Egipto y sus países adyacentes. ¿Qué sucede? ¿Y qué pasa ante esto? Estos viajeros, uno no lo puede pensar y uno no decía, no, es que se fue una semana de vacaciones a Egipto. No, no era así. O fue y vino. Porque hoy lo vemos quizá gracias a nuestros avances tecnológicos. Decir, bueno, tomó un barco, un transbordador, estuvo 3 días de vacaciones en Egipto y regresó. Bueno, ajá, ¿y qué te trajo? No, me trajo este corotico para conocer las pirámides. ¿No? Pensemos que basándonos en la tecnología que existía en ese momento, hacer ese viaje a Oriente era todo un proceso iniciático. Viajar a Oriente solamente se lo podían permitir aquellas personas que estaban unadas a la escuela de los misterios o aquellos cultos relacionados con cierta o con cierto sistema de creencias. ¿Por qué? Porque, imagínense, yo soy un griego del siglo X antes de Cristo y decido viajar para conocer estas grandes ciudades establecidas del otro lado. Me monto a la mar en mi barco, abro mis velas. Si corro con buen tiempo, me voy a tardar unos 3, 4 días en cruzar ese pequeño mar. Una vez que llego, me bajo y obviamente no voy a llegar a hello, no, voy a llegar a un sitio desconocido o conocidamente desconocido donde otros han llegado. Soy un explorador. Soy perfectamente un arcano 2, un arcano 3 de, de bastos en la baraja de Wake. Llego a explorar y llego a conocer un mundo que para mí es desconocido. Cuando vuelvo, voy a volver a los 3 días. Van a pasar 1, 2, 3 años. Me voy a tomar un tiempo aprendiendo el idioma si no lo pude aprender antes. Obviamente voy a explorar, voy a conocer, voy a intercambiar, no llegar y pagar una membresía. Voy a tener que trabajar en ser aceptado en estas escuelas, formados en estas escuelas, para poder volver después, un par de años, probablemente casado con una egipcia, con 2 egipcitos
y una gran cantidad de conocimiento que voy a impartir a partir de allí. Una vez que yo llego allí, ¿verdad? Una vez que yo llego a estas zonas, entonces trajeron en este intercambio de culturas, traen la alquimia, traen las matemáticas, traen las... ¿Y qué pasa? Las empiezan a enseñar en la escuela de los misterios. Como dijimos, el griego de a pie no podía entrar a estos misterios. Ejemplo, los misterios de Lucinos o de Leusis, que están relacionados al rapto de Perséfone con Core y hablan sobre la bajada al Hades, la muerte y la no muerte. Y claro, en ese momento que se habla de la muerte y la no muerte, tú como individuo, pues decides si vas a descender a este A. Entonces, todos esos misterios que tú ibas a aprender o que estabas aprendiendo en algún momento, de pronto, este es el símbolo inicial. Y en este símbolo iniciático está la dualidad. Cuando haces así es la sobreposición de lo masculino con lo femenino. ¿Eh? Y eso lo ibas aprendiendo en el trabajo y en el tiempo. Los griegos, con la invasión de los romanos aprenden todo esto de la cultura griega y de allí se va a diseminar por el resto de Europa gracias al Sacro. Pasa cerca de 1000 años, periodo de tiempo donde se inicia o finaliza esta edad antigua, si los primeros 300, 400 años del de la llegada del Imperio Romano. Recordemos que los romanos tenían la habilidad de mimetizarse, y no es hasta el concilio de Nicea en el año 1376, donde el cristianismo se vuelve dueño, amo y señor de, de, la, de la cultura o gana el poder sobre el Sacro Imperio Romano de Occidente. Y hay las primeras quiebres entre el Sacro Imperio Romano de Occidente y el Sacro Imperio Romano de Oriente. Eso es historia universal, no lo vamos a tocar acá, pero sí empieza a haber poco a poco una diseminación de la iglesia sobre las escuelas. Al imponerse, porque recordemos que el Imperio Romano no era cristiano, el Imperio Romano practicó diferentes cultos. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano tenía, o los romanos, tenían la habilidad de mimetizarse con otras culturas. Entonces venía alguien y decía, yo practico el mazdeísmo, y ellos mimetizaban un poco con el mazdeísmo y creaban un mazdeísmo romano. Por eso podemos encontrar imágenes de Horus de la época del Imperio Romano, vestidos con trajes de gladiadores romanos, o vestidos con trajes de romanos. También podemos ver, y lo podemos ver en algunas imágenes que son muy comunes, podemos ver arcángeles, como el arcángel Miguel, con traje de gladiador, con traje de guerrero romano, soldado. Y esto se deriva por esa habilidad que tenían los romanos de mimetizarse culturalmente para poder unir o para poder adentrarse, adentrarse a las otras culturas. Lo mismo pasa cuando el cristianismo se vuelve base del imperio.
vuelve la religión oficial. Si bien es cierto, la Edad Media trae consigo ciertas transformaciones y claro, no pensemos en el señor del pueblito que era carpintero. Eso pasará después. Si no pensemos en los grandes grupos que ahora ya no eran sociedades secretas, sino eran academias, templos y claustros. En estos templos, academias y claustros, pasan dos cosas importantes. Primero aparece una figura social, política, militar, que son las mal llamadas y famosas órdenes de caballería, que las hemos romantizado terriblemente gracias a los textos, a los libros, a las novelas, a las películas. Las hemos romantizado como esos guardianes del verdadero conocimiento del Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que eso no sea así, pero las órdenes de caballería tuvieron dos grandes ventajas sobre las demás escuelas, sobre los demás grupos. Uno, no estaban en claustro, no estaban encerradas. ¿Okay? Las órdenes de caballería se movían gracias a las cruzadas. Sabemos que las cruzadas vienen porque el Islam, una vez que muere Mahoma, ¿no? Año, cerca del año 800 de la era cristiana, el Islam, que era una religión naciente pero poderosa en el Medio Oriente, la cual Mahoma logra transformar, logra convertir, unificar gran cantidad de grupos, que eran estos señores feudales, que eran los sheikh, que eran los visires, eran señores feudales de otras culturas que se unen. Y dentro de la unión del Islam empieza la primera campaña expansionista del mismo. Esta campaña expansionista busca expandir el Islam como cultura y el Islam como creencia a través de todo Medio Oriente. ¿Qué sucede en ese periodo? Tanto los judíos como el Islam empiezan a trabajar y a convivir en esa zona del Medio Oriente y el cristianismo, si no recuerdo, el Papa Inocencio segundo o Inocencio tercero, edicta una bula que dice que si Cristo nació en Belén y era de Israel, ellos tenían derecho a recuperar esto. E inicia la primera gran cruzada que toma gran cantidad de nobles y de hombres de a pie y les da la oportunidad de viajar a Medio Oriente a luchar para recuperar ese tiempo. Las cruzadas, si bien es cierto, fueron un negocio hecho por muchos, más allá de la búsqueda y de la búsqueda real de recuperar estas tierras señaladas o indicadas porque a la tierra prometida de los hombres. Las cruzadas terminan siendo un negocio. Y terminan siendo un negocio porque el,
porque obviamente al papado le interesaba recuperar estas tierras y los tesoros y los tesoros que habían. Palabras más, palabras menos, nacen las órdenes de caballería, que su función primordial no era ir a pelear a las cruzadas, como mucha gente piensa. Su función era proteger a los viajeros y luego a los habitantes que hacían peregrinación a Tierra Santa. La Orden de los Caballeros Templarios, la Orden de los Caballeros de Cristo, la Orden de los Caballeros Teutones, la Orden del Dragón, la Sagrada Orden de Jerusalén, la Orden de los Caballeros Hospitalarios, entre otras. Su función era había estado el nacimiento de Jesús en Belén y así sucesivamente, en esa zona de Israel, Jerusalén. Entonces, en ese viaje, muchas veces las personas necesitaban apoyo, alimento, necesitaban cultura, necesitaban abrigo y era una visión muy de diseño, muy de, de desde cierta fe para que el trabajo principal de esta orden existen algunas órdenes de caballería y son más que todo simbólicas, o sea, te dan como que ciertos rangos o estatus, como la famosa orden de la Cruz de Malta. Ahora bien, el punto está en que la mayoría de estos hombres, que eran los caballeros, que por lo general llamamos caballeros de temple, o los templarios, que tenemos a todos en ese paquete, eran hombres que primero que nada tenemos que tener claro que eran religiosos. ¿Sí? Rara vez se casaban y llevaban una vida austera y monástica. Dentro de esto, que la cultura occidental fuera menos, pero pudiste enriquecer tu cultura o tu cosmovisión gracias a esto. Cuando estas personas iban y volvían, sin contar el avance de los musulmanes, que llegan incluso a establecerse en la península ibérica, este, y de los judíos que llegan a Europa, empieza a haber un intercambio. ¿Qué dan y qué reciben? Bueno, el europeo da conocimiento en metalurgia, que era un misterio prácticamente, su conocimiento en muchísimas cosas que permitieron avanzar hasta cierto punto.
Y obviamente en ese intercambio cultural que se veía o que se daba, se llegó a traer o se llegó a presentar ciertos intercambios, ciertas cosas que empezaron a generar incluso incomodidades en el papado. ¿Por qué? Porque tenías monjes que sabían de cábala y la habían llevado, si bien es cierto, es de origen judaica, la habían llevado y extrapolado al cristianismo. Por eso conseguimos cábala hebrea, gematría griega, cábala cristiana, y todos esos misterios judeo-judaicos durante el periodo de las cruzadas. Estos monjes trae un gran problema, que es la inaccesibilidad a los. No podías entrar a los misterios a menos que fueses un clérigo, un monje. Es decir, que los misterios, si bien es cierto, hay algunas excepciones, como María la Judía, que es la inventora del baño de María, pero tanto las tres grandes culturas que estaban establecidas con base religiosa en la plena Edad Media y hasta más o menos la llegada o finales de la Edad Moderna, fracción del clero, es decir, tenías que estar iniciado, ya fuera como monje o como sacerdote, para poder acceder a estos misterios. No es que, claro, hoy nosotros desde nuestra visión occidental del siglo XX lo vemos como una aberración. Y dirías, ah, pero yo también tengo derecho. Ahora, pregúntale a una persona del medioevo que tenía que vivir de cultivar trigo y cazar venados para no morir en el invierno, donde el 80% el 90% de la población no sabía leer ni escribir y a duras penas sobrevivía a la peste y al invierno. Si le interesaban todos estos. Las primeras sismos, los primeros quiebres de esa burbuja hermética que había mantenido las castas sacerdotales en la Edad Media, donde empezamos a ver algunas figuras, ¿no?, que empiezan a publicar sus. El hecho de escribir y publicar hace que una pequeñísima, ínfima parte, recuerden, en esa época la normalidad era no saber leer ni escribir. Es más, ser escritor era era algo como, wow, oh, sabe escribir.
que estaban destinados a la formación. ¿Qué pasa? Dentro de lo que llamamos hoy en día clero, dentro de estos monasterios. ¿Por qué? Porque los que no estaban peleando en las cruzadas y la guerra entre los reinos estaban por lo general metidos de cabeza. Y bueno, ellos empiezan a desarrollar ciertas prácticas donde unían espiritualidad y una incipiente con el culto, los templos de clausura o los claustros medievales, y allí se crea como una especie de caldo de cultivo, el cual será la puerta de entrada real de las escuelas esotéricas medievales, de las escuelas esotéricas renacentistas, que llevarán eventualmente a las escuelas esotéricas modernas o las órdenes esotéricas. También había un tema en esta época que es la Santa Inquisición. Que hacían que cualquiera que se quisiera acercar a estos misterios pudiera ser ocupado o atacado por herejía. Entonces, como decimos en la magia, si lo hace un santo, lo hace un sacerdote, es milagro. Si lo hace un, una persona de a pie, un laico, es brujería. Y eso era muy visto en ese momento, ese paradigma, donde ambas partes estaban separadas. Llega el Renacimiento y con él llegan dos cosas importantes. Uno, en algunas partes de Europa. Se mantiene en España, se mantiene con mucha fuerza en España, se mantiene con mucha fuerza en Italia, en Portugal y en aquellos reinos que estaban adscritos a la Iglesia Católica. Pero países como Inglaterra, como Alemania, en cierto momento logran o deciden abolir la Inquisición, darle fin a la Inquisición, porque hay ruptura con la Iglesia Católica. A raíz de eso, estos estudios dentro de las órdenes y empieza a ir a otro grupo que, si bien es cierto, estaba unido al claustro, pero no eran del todo sacerdotales, que eran los cuerpos gremiales. Empieza a existir una pequeña burguesía, o nace la burguesía,
Y estas personas, unidas a cuerpos gremiales, conocían misterios y secretos. Estos misterios y secretos, pues, se iban pasando de mano. Pero si tenemos niveles de entendimiento, si tenemos niveles de organizamiento, si tenemos en el centro, estamos en un primer año, es una primera aproximación a ciertos misterios, a cierto conocimiento esotérico, y obviamente de darse las cosas de cierta manera, podría nacer un segundo año, un tercer año. La única gran diferencia es el factor secretos, que obviamente las órdenes guardan. Y voy a ser sincero, yo que vengo de órdenes esotéricas, guardan de cierta manera con ciertos recelos que a veces son tontos. Porque una de las grandes preguntas que nos podemos hacer hoy es del año de a mediados de los 1700, 1770, si mal no recuerdo, o 71, y era la unión de cuatro logias. Ahí tenemos la palabra, por primera vez escuchamos la palabra logia, de cuatro logias inglesas de los constructores de catedrales. En el año 876 se logra, los constructores de catedrales son, son considerados como por la iglesia un factor importante y por lo tanto no tienen por qué ir a la guerra. Los constructores empiezan a asociarse en gremios unidos y manejados por la iglesia, por las diversas iglesias. Porque hay 33 piedras en el, en el, en los arcos de las puertas, porque las puertas miden tanto. O sea, todas las estructuras eclesiásticas poseen una serie de, de símbolos o de carga simbólica. Hay un libro que recomiendo, que es El misterio de las catedrales de Fulcanelli, autor Fulcanelli, y el libro se llama El misterio de las catedrales, que se dedica a hablar de eso. Y lo habla con profundidad y de una manera quizás mucho mejor de la que yo lo puedo. Estas cuatro logias se asocian y deciden trabajar en lo que se llama la Gran Logia de Inglaterra. Y esa Gran Logia Unida de Inglaterra da nacimiento a lo que llamamos la masonería moderna, que es un grupo de hombres, hoy en día, y ahora más adelante voy a explicar eso, originalmente eran solamente hombres. En Latinoamérica, la masonería es muy inglesa a cierto punto, porque la masonería que traen los conquistadores, los héroes independentistas, está asociado a los ritos ingleses y no a los ritos franceses. Pero bueno, el punto radica en que
Hasta 1774, la masonería era netamente masculina. Después del 74, nacen las logias de adopción, que son logias femeninas. ¿Okay? Entonces sí hay masonería para mujeres. Uno de los grandes secretos de la masonería, no quiere que sepa, sí hay masonería femenina. E incluso hay logias mixtas como el Memphis Misraim, que son del rito francés. Y ese rito francés que obviamente nace por lo que llamamos masonería continental, ¿verdad? Y la otra se le dice masonería insular, la inglesa. La masonería continental, que es la masonería francesa, que llega en 1778 a Europa. Esa masonería con el tiempo se separa de la inglesa. Para aprender más de esto, hay un libro que se llama Historia de la Magia, de Eliphas Levi, que habla sobre los orígenes de la masonería. Sobre todo la última parte del capítulo. En los últimos capítulos habla sobre la masonería francesa y el origen de la masonería francesa. En la segunda parte del segundo tomo. Es un libro de 2 tomos. Habla sobre la masonería francesa y de por qué la masonería francesa, en el momento que decide que puedan entrar personas incluso ateas, empiezan los conflictos con la masonería inglesa. Y el segundo tema es la mixtura de la masonería. A mediados del 1800, los masones empiezan a pensar, los masones franceses, empiezan a pensar y a actualizar un poco el tema de lo femenino en la masonería. Y deciden que no solamente iban a existir logias de hombres y de mujeres, sino que iban a existir logias mixtas, donde hombres y mujeres pudieran ser dentro de los principios de libertad, igualdad y fraternidad que trabaja la masonería. La masonería trabajada dentro de esos 3 principios, que son libertad, igualdad y fraternidad, eh, para el desarrollo espiritual y filosófico del hombre. Entonces, ¿por qué estos 3 principios? Porque la masonería, si bien es cierto, es una orden esotérica secreta, va enfocada a la visión altruista del desarrollo. La escuadra es la rectitud del hombre y el compás es el corazón. Es decir, la rectitud del alma y del espíritu que todo hombre debe tener. Los Rosacruces, por el contrario, se originan en Alemania en el siglo XV. Y es una orden que funciona diferente o funcionaba diferente. Si bien es cierto, hoy en día se trabaja desde logias muy similares a las masónicas. Y son cuerpos, como muchas veces son llamados, cuerpos paramasónicos. Originalmente era una asociación de alquimistas que trabajaban de forma individual. ¿Y qué quiero decir con esto? Que eran una asociación de alquimistas que trabajaban de forma individual. Los Rosacruces rara vez se reunían, rara vez se encontraban, porque su trabajo era hacia afuera. Como su trabajo era ayudar y sanar a los enfermos, usaban la gira, la espagiria, para sanar enfermos, utilizaban este conocimiento para poder impulsar a otros a generar o a poder sanar. Entonces, claro, los primeros Rosacruces estaban diseminados por Europa, ¿verdad? Y rara vez se encontraban entre ellos, se reconocían entre ellos por los santos y las señas que conocían, y por eso se dice, y es difícil determinar quién era. Los primeros Rosacruces, y para acercarnos a lo que es la visión Rosacruz del mundo,
necesitamos leer 3 libros que son el Fama Fraternitatis, el Confieso Fraternitatis y las bodas alquímicas de Christine Rosenkrantz, que las recomiendo personal. Hoy en día, a finales del siglo XIX, XX y sobre todo en este siglo XXI, hemos visto que las iglesias o los cuerpos sacerdotales han perdido, por lo menos en este lado de Occidente, todavía en aquellos países donde están dominados por culturas más cerradas, como el Islam, difícilmente tienen acceso a estas estructuras porque las consideran que van en contra de los principios eclesiásticos, de los principios monásticos, pero en nuestro lado occidental el florecimiento de las órdenes esotéricas se dio sin igual. Desde el nacimiento de la Orden Rosacruciana en Anglia, que es una escuela de mediados de del año 1800, donde un grupo de masones interesados en la magia deciden asociarse y crear esta estructura. De allí nacen las grandes escuelas europeas. Nace, obviamente, el martinismo, nace la orden del templo, la orden del templo de Oriente, la orden de la aurora dorada, etcétera, etcétera, etcétera. Kenneth Grant, que es un gran autor esotérico, fue un autor esotérico del siglo XX, comenta que en los años 60 existe lo que él llama el Gran Renacimiento. El Gran Renacimiento mágico no es más que la influencia de las escuelas esotéricas directamente divulgando sobre aquellas personas que simplemente no podían acceder ya fuera por estatus económico o por factores nobiliarios, a los conocimientos. Tenemos, por ejemplo, obras de grandes autores como Aleister Crowley, Israel Regardie, John Fortune, Madame Blavatsky, Charles Clearvider, Max Seindel, Harvard Spencer Lewis, Samuel Aumbeor, Arnold Krumheller, que escribieron y divulgaron, que ahí es el tema importante, la divulgación. Nosotros, escuelas como esta, que trabajamos en la divulgación y la enseñanza del conocimiento esotérico, no existiríamos si no hubiesen existido estos autores. Estos autores, que desde los finales del 1500, del 1800 hasta muy entrado el siglo XX, deciden dedicar su vida a la divulgación del conocimiento esotérico y transmitir este conocimiento a las generaciones para sacarlo de las mismas órdenes a las que ellos pertenecieron y poderlo llevar. Entonces, en ese rol o en ese papel de divulgación, pues es parte del trabajo que nosotros como escuela hacemos y las escuelas esotéricas. Si quieren más información sobre esta u otras, algunos temas de los que vamos a ir tratando poco a poco, no dejen de escribir sus comentarios en el grupo dentro del Classroom, pues dejen sus preguntas y con gusto las responderé sobre este tema. Algunos de los libros que mencioné en clase también irán a ser subidos una vez que los ubique y los pueda facilitar para ser subidos y ustedes puedan tener acceso. Sin más, me retiro, me despido en esta clase de hoy. Muchas gracias a todas y todos por participar. Que tengan un feliz día o una feliz tarde o una feliz